¿No había dicho él que asistiría, había dado su palabra? Por eso eran los convidados. Note esa palabra, el convidado era el que ya se había comprometido a asistir, había dado su palabra. En las culturas como de los judíos y otros pueblos, la palabra tiene mucho valor. Dar su palabra es básicamente hacer un juramento. Pocas palabras, quedar comprometido. Y el que daba su palabra cumplía sí o sí. Este hombre, se le ocurre salir a la hora de cuando dice el Señor envía a su siervo a decir ya todo está preparado, vengan. Se le ocurre decir el problema está en que acabo de casarme. Una vez más notamos, hermanos, que tampoco es una excusa válida. Él sabía con anticipación. Luego, ¿por qué haberse casado justo a la hora cuando tenía que asistir y cumplir su compromiso? ¿No podría haber postergado su matrimonio ya sabiendo que había dado su palabra de que asistiría a la cena? ¿No era mejor haber dicho primero voy a la cena, luego me casaré? Esto es una excusa más descarada, hermanos, que la del primero y segundo hombre. ¿Saben por qué? Miremos el versículo 20. No vemos en ningún momento que este hombre haya dicho, te ruego que me excuses. Fíjese que no dijo, versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Este fue más descarado que el primero y el segundo. Por lo menos el primero y el segundo, sabiendo que se habían comprometido al igual que el tercero, dijeron, te ruego que me excuses. He comprado una hacienda, no puedo ir. Te ruego que me excuses. Tengo que probar las 5 yuntas de bueyes que he adquirido. Tengo que ir a probarlos. Te ruego que me excuses. Pero este tercer hombre ni siquiera se excusó. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre creyó que su excusa era más válida que la de los otros dos. Por eso entonces diría él, ¿por qué excusarme? Si mi excusa es más válida, acabo de casarme. Es más importante que acabo de casarme que ir a una simple cena. Luego, lo que está haciendo este hombre descaradamente es decir que es más importante. ¿Y por qué tengo que excusarme? ¿De qué tengo que excusarme si mi excusa es más válida? Que se excuse el que compró la hacienda y va a ir a verla. Que se excuse el de los bueyes, que justo a la hora de la cena va a ir a probarlos. Pero yo sí tengo una excusa y una razón valedera. Y mi razón valedera es que acabo de casarme. Por lo tanto, muy rotundamente digo, no puedo ir. Eso es lo que dice el versículo 20. Al final dice, luego de que menciona de que acaba de casarse, dice, y por tanto, no puedo ir. No dice más. No añadió el formalismo de, le ruego que me excuse. Qué pena, yo me comprometí. Di mi palabra en la primera invitación, pero es que acabo de casarme, excúseme, no dijo eso. Me he casado justo en este momento y por dicha razón no puedo ir. ¿Sería una excusa válida? No. Lo tercero que quiero que miremos es la respuesta de aquel que hizo la cena. Miremos el versículo 21 al 24. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La actitud de aquel señor que convocó, que hizo la cena, refleja no solo su rechazo a las excusas que cada uno presentó, sino también, ¿sabe qué reflejó? Su enojo. ¿Notaron cómo se enojó? Claramente se disgustó. Vemos las palabras de aquel hombre que manda una vez al siervo, vaya y busque por todos los lugares, por las plazas, por las calles, los mancos, los cojos. Y dice, ya se ha hecho, le dijo el siervo, como tú mandaste, ya aún hay lugar. Lo manda una vez más y dice, para que llegue más, se llene mi casa. Y al final dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Hermanos, al mirar claramente esta parábola del Señor Jesucristo, sabemos que claramente lo que está enseñando nuestro Señor, nuestro Salvador, es algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, claro. Recuerden el contexto, así concebían los judíos que sería el reino de los cielos. Así sería como un gran banquete el reino de Dios. Desde luego, el Señor que hizo claramente la cena tendría que ser Dios Padre. Esas excusas poco válidas, lo que provocaron fue su enojo. Las palabras con las cuales termina muestran su desaprobación y el enojo del Señor que hizo la cena.
diciendo que ninguno de aquellos convidados gustaría de su cena. ¿Sabe, hermanos? La verdad de todo esto es que durante todo este año nos encontramos con personas en nuestra iglesia de la misma característica, hermanos. Muchos de ustedes se la pasaron este año que está terminando, presentando todo tipo de excusas al Señor. Y es más, esperando que el Señor las acepte. Están como esos tres hombres. Muchos de la iglesia se la pasaron como aquellos tres, presentando todo tipo de excusas para no comprometerse con el Señor. La verdad es que ninguna de esas excusas que algunos presentaron será válida. Algunos antepusieron, por ejemplo, sus negocios al Señor. ¿Qué tal esa excusa? Algunos se la pasaron poniendo siempre como pretexto para no hacer la voluntad de Dios, su hacienda, su trabajo. Esa fue una excusa que algunos presentaron para eludir sus responsabilidades. Se la pasaron presentando como el primer hombre. El primer hombre dijo, tengo una hacienda. Necesito ir a verla. Eso implica a aquellos que antepusieron en primer lugar sus necesidades. Aquellas personas que claramente durante todo el año en la iglesia estuvieron presentando como excusa sus responsabilidades. ¿Creen que esa excusa sería válida? No. Otros a lo mejor se la pasaron excusándose con sus bueyes. Es decir, hay algunas cosas que tengo que hacer, que debo ser diligente. Y una vez más, pretendieron que sus excusas fueran aceptadas delante de Dios. Otros a lo mejor trataron de ser un poco más aceptables. ¿Y sabe qué antepusieron? Claro, su familia. La excusa de algunos para no haber hecho la voluntad de Dios en este año que está terminando fue la familia. Están como el tercer hombre. Lo que pasa es que acabo de casarme y por tanto no puedo comprometerme, no puedo cumplir mis deberes cristianos, tales como evangelizar, como congregarme, como servir, como ser un cristiano de compromiso. Esa fue su excusa. Yo quiero preguntarle en este día, ¿cree usted honestamente que Dios le aceptará su excusa? No. No es válida. Porque cada uno de ellos salió sin excusa delante de Dios. El problema de los que ponen a su familia como excusa, ¿sabe dónde está? El problema de ellos es que como no son testimonio ni influencia para su familia, lo más fácil es ponerlos como excusa para no hacer la voluntad de Dios. Eso es. Como usted no puede influenciar a su familia, no pudo este año ser de testimonio, de ejemplo, entonces lo más fácil es ponerlo como excusa. Oye, ¿por qué no te comprometiste? Es que mi marido. Oye, ¿por qué no estuviste fiel al Señor? Es que mi mamá. Es que mi papá. Eso es lo más fácil. Esa fue la excusa de algunos para no servir y no comprometerse. ¿Cuántas excusas se ven en el cristianismo y en los que hacen parte de la iglesia local? Muchos se excusaron. Y si miramos, hay todo tipo de excusas presentadas. Algunos se excusaron en sus problemas de salud, que no digo que sea malo, pero pudiendo hacer la voluntad de Dios no la hicieron, esa fue su excusa. Algo otro, su excusa a lo mejor fue el desánimo. Claro, como estuve desanimado, como pasé por pruebas, dificultades, por eso no fui un buen cristiano este año. Una excusa más. ¿Cuál fue su excusa durante este año? Y lo peor, hermanos, es que con desfachatez tomamos la actitud de estos hombres. ¿Por qué cree que dijeron esas excusas? ¿Por qué no dijeron no iremos y ya? Porque querían que sus excusas fueran aceptadas. Siempre hay una excusa y un pretexto bueno por parte de algunos cristianos para no hacer la voluntad de Dios. Y en eso nos la pasamos todo este año como iglesia. Analice y verá. Estuvimos todo este año batallando con gente que siempre tuvo una excusa. Que el trabajo, que su familia, que el dinero, que la situación, que el desánimo, que la enfermedad. Siempre hubo una excusa de algunos de ustedes para no hacer la voluntad de Dios. Terrible, ¿no?
¿Qué cree usted? ¿Que será aceptada esa excusa delante de Dios? Esa ha sido la problemática que se repitió durante todo el año en la iglesia. Piénselo, medítelo y me dará la razón. Y no solo eso, sino esa fue la problemática por lo cual la iglesia se estancó y no avanzó como debería avanzar por la excusa de muchos de ustedes. Que el trabajo, que la familia, que estoy cansado, que me duele, que no puedo, que sí puedo, que me excusen. Siempre la misma actitud, hermanos. Terrible, hermanos. ¿Sabe? Lejos de buscar la aceptación de Dios por las excusas, cada excusa que presentamos para no hacer la voluntad de Dios provoca el enojo de Dios. Y si no, mire las palabras. Ninguno, dice al final, ninguno de aquellos convidados gustará de mi cena. Imagínense eso. Con enojo, manda a su siervo, busque mancos, cojos, vaya por allí, por las aldeas, por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar. Pero de aquellos que conviden, ninguno entrará a mi cena. Imagínense eso. Es por esa razón, hermanos, que la iglesia no fue lo que debería ser. Porque la iglesia en este año sufrió de un problema, excusitis aguda. Hermano, ese fue un grave problema este año. Todos tuvieron excusas. Sus obligaciones, sus ocupaciones, sus responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que presentaron. Como decían estos, se me presentó esto y por ahora no puedo ir, pero cuando se me quite ese estorbo voy a hacerlo. Algunos dijeron así. Por ahora no puedo, pero una vez salga de esta situación, dijeron algunos, me voy a comprometer. Jamás pasó eso, hermanos. Pasaron 364 días y siempre hubo una excusa. Por dicha razón, hermanos, es que mirando este problema que fue una realidad durante todo el tiempo en la iglesia, es que quiero que entendamos, hermanos, que para el próximo año 2019, nuestro lema será tiempo de quitar las excusas, hermanos. Y ojalá se le grabe bien en su cabeza. El lema que vamos a tomar, y ojalá usted comience a orar, meditar en su corazón, será que el 2019 lo vamos a titular tiempo de quitar las excusas. Óigalo bien. Ese será el lema con el cual vamos a empezar a trabajar y que Dios nos ayude. Que Dios ayude a cada hombre, cada mujer que ha caído en ese error de andarse excusando siempre. De andarle sacando al compromiso. De andarle dando la espalda a servir, a comprometerse, a crecer, a avanzar. Por eso en el 2019, hermanos, quiero que usted comprenda que será el tiempo en el cual vamos a quitar todas las excusas. Ojalá usted tenga eso en mente. Y cuando pretenda en cada uno de los días que vienen del siguiente año, los 365, cada vez que usted pretenda excusarse, se acuerde del lema. Tiempo de quitar las excusas. Ya estuvo bueno, hermanos. ¿Sabe? A veces se convierte eso en un arma de doble filo. Siempre hay una excusa. Pero en el siguiente año, hermanos, ojalá usted lo tome, lo haga suyo, lo atesore en su corazón. Sea el tiempo de que usted quite todas esas excusas que le han impedido ser un buen cristiano. Que quite todos esos estorbos que le impidieron ser alguien que creció, que maduró, que fue de bendición para su iglesia. Pero me temo que algunos volverán a las excusas. Y tengo que decirle que ahí estará, para ellos que quieran volver a las excusas, estará muy claro el lema. No se van a aceptar excusas. Será el tiempo de quitar las excusas. Y ojalá podamos todos en esta noche como iglesia orar al Señor y decir, Señor, el próximo año voy a quitar cualquier tipo de excusa. Cual sea. Hágalo, es una buena práctica. Será bueno que usted tome conciencia y decida decir, Señor, este año, verdad, me la pasé de excusa en excusa. Voy a quitar todas esas excusas. Porque sabe, lo que me sorprende es que el Señor muestra aquí que aunque parecían excusas válidas, ay claro, lo de la hacienda, el trabajo, la familia, ninguna fue aceptada. Porque no puede haber algo que esté en primer lugar que no sea el Señor. Acuérdese eso. Dios es celoso y Él demanda el primer lugar. Por esa razón, ninguna excusa es válida. Cual sea, todo aquello que nos saque de esa esfera de darle el primer lugar a Dios, por más valedero que parezca, por más digno que parezca, porque si usted mira, esta gente no se excusó de que se iba de vacaciones. Deberes, claro, tenía que atender la hacienda que compró, tenía que mirar los bueyes, tenía que tener su matrimonio, claro. A simple vista, humanamente parecía válido. Pero ¿sabe cuál era el problema?
que eso estaba en primer lugar y no aquella gran invitación a la cena. Ese es el problema. No es malo eso, hermanos, pero el problema está cuando eso está por encima de servir, amar, honrar a Dios. Cuando se nos olvida el primero y gran mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas, con toda el alma, mente, fuerza y corazón. Ahí está el problema. Y una manera para dejar de cumplir ese mandamiento, ¿sabe cómo se llama? Excusas. De esa forma algunos han echado por tierra ese mandamiento de amar al Señor con toda alma, mente, fuerza y corazón. ¿Sabe de qué forma lo han echado por tierra? Con excusas. Porque siempre habrá una excusa buena a nuestros propios ojos para no comprometernos y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hará usted el próximo año? ¿Seguirá tomando excusas? Recuérdelo bien, el próximo año será el tiempo de quitar las excusas. Vamos a colocarnos en pie para orar. Medite en lo que ha escuchado usted en este día. La verdad es que a veces eludimos las responsabilidades que tenemos como cristianos. Y la forma más fácil de maquillarlo, de disimularlo, es buscándonos una excusa que nos parece válida. ¿Por qué no decirle, Señor, es verdad? Durante este año me la pasé en esa forma. Excusándome ser un trabajador diligente. Excusándome ser a lo mejor alguien que está muy ocupado con sus obligaciones. Y todo eso me llevó a no estar comprometido. Me llevó a no hacer tu voluntad. Ayúdame en el próximo año que viene a quitar cualquier tipo de excusas. Porque el problema está en que algunos se creen sus excusas y de ahí no salen. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, de escuchar tu palabra. Y qué bueno eres, Señor, nos hablas. Y la verdad, Señor, es que hemos caído en ese vacío, Dios. ¿Cuántas excusas te hemos presentado, Dios, para justificar nuestra negligencia, pereza, apatía? Suplicamos, Señor, que nos perdones, nos ayudes. Permítenos, Señor, como iglesia, quitar todo tipo de excusas y que estemos el próximo año comprometidos. Comprometidos en el servicio diligente, en congregarnos, ser de bendición a otros. Cumplir, Señor, con el mandato fiel de proclamar tu palabra, evangelizar al mundo perdido. Ayúdanos, Dios. Ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y que puedan tomarse en esta noche decisiones que te honren, Dios. Ayúdanos, Señor, y te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras mentes y corazones. Danos la fortaleza para hacerlo, Dios. Danos, Señor, de tu gracia para quitar todo tipo de estorbos para hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.